5 de mayo, entre otras cosas, y por cierto que es importante destacar lo que vamos a desarrollar a partir de ahora, es el Día Nacional e Internacional del Celíaco. Y vamos a abordar la temática de ser celíaco en Uruguay, de cómo los uruguayos de un tiempo a esta parte nos fuimos familiarizando con lo que es específicamente la vida de un celíaco, los cuidados y el modo de encarar algunas cosas bien diferentes a el de otras personas que no tienen esta patología. Y vamos a recibir a quienes están al frente de la Asociación Celíaca del Uruguay, Susana Chicmejian, que es la presidenta, bienvenida. Muchas gracias. Y Claudia Olivera, que es secretaria entonces de la Asociación Celíaca del Uruguay. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Bueno, no sé si es una percepción mía, pero cada vez conozco más gente celíaca. O es así, o cada vez se están diagnosticando más casos, la gente consulta más, los médicos tienen más herramientas como para generar el diagnóstico, pero yo cada vez conozco más gente y hasta incluso niños celíacos. Niños celíacos, exactamente. Sí, creo que tu percepción es buena y está relacionado con todos los puntos que tú has nombrado. Por sobre todas las cosas es que a partir del Sistema Nacional Integrado de Salud, justamente los médicos han empezado a trabajar también en equipo y eso ha mejorado el diagnóstico. Por ejemplo, una persona antes iba a medicina general y de repente ahí la estaban estudiando mucho tiempo y ahí iba a pasar al gastroenterólogo. Ahora, por ejemplo, va un dermatólogo, observa una dermatitis herpetiforme, que es característica de la enfermedad celíaca, e inmediatamente ya lo manda al gastroenterólogo. Entonces han disminuido los tiempos para diagnosticar. Eso que lleva a que, como tú decís, hay una percepción de que hay mayor número de personas celíacas. De cualquier forma, el Uruguay continúa con un subdiagnóstico, porque como el porcentaje es del 1%, estaríamos en teoría en presencia de 30.000 personas celíacas, y nosotros el registro que tenemos es de 12.000. 12.000, serían 12.000 sí. Los celíacos. Los celíacos registrados, que tenemos registrado en la Asociación de Celíacos del Uruguay. Bueno, es una cifra realmente importante. Expliquemos qué es lo que le genera al paciente, a la persona, ser celíaco. Bueno, la celiaquía es una enfermedad autoinmune y es multisistémica. O sea, si bien afecta el intestino delgado, donde se inflama y acorta sus vellosidades, eso implica que no pueda absorber macro y micronutrientes, también tiene muchos síntomas que son extradigestivos. Y eso afecta, por ejemplo, en niños puede afectar un desarrollo cognitivo, el estancamiento de la talla y del peso, puede producir en personas mayores osteoporosis u osteopenia, que es un paso previo. La anemia ferropénica está muy asociada con la celiaquía. Tenemos infertilidad, abortos recurrentes, ¿sí? Cefaleas, migrañas, dermatitis, como decía, aftas a repetición. En realidad hay muchísimos síntomas que son producto de la celiaquía, o sea, la ingesta de gluten en personas que tienen una predisposición genética a su intolerancia. Esto que está diciendo es importantísimo para mí, ¿no? Porque a uno le hablan de celíaco y siempre iba al trastorno digestivo, al malestar, a la diarrea, en fin, ese tipo de situaciones, y va mucho más allá. Por lo tanto, es importantísimo estar bien atento a los síntomas, y sobre todo en los más niños, ¿no? En los más pequeños. Estar atento a los síntomas para evitar consecuencias que van mucho más allá de un trastorno digestivo o un malestar digestivo, ¿no? Exacto. Y es complejo ser celíaco en Uruguay. Digo, de un tiempo a esta parte ha cambiado hasta la presentación de los productos, en donde se indican cuáles no tienen gluten, cuáles son aptos, las condiciones para la manufacturación de productos de celíacos también está debidamente regulada, pero siempre está ese concepto de que es caro. La dieta que tienen que llevar adelante los celíacos es cara. No es simplemente un concepto que es caro. Realmente los productos para celíacos son muy caros, tanto sean nacionales y más todavía los que son importados. Justamente nosotros en Acelu lo que trabajamos es en el día a día para la mejora de la calidad de vida del celíaco. Y como para el celíaco el único medicamento, entre comillas, que tiene es comer sus alimentos sin gluten, estamos muy atentos al tema de que
podamos llegar a la equidad, ¿verdad? Que una galletita que tiene gluten tenga por lo menos un precio similar a las galletitas que no tienen gluten. Si tú observas, por ejemplo, las grandes cadenas, que es más simple de verlo, la diferencia de precio es muy importante. Nosotros hacemos mucho hincapié, estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, donde ya tenemos generado un expediente pidiéndole al Ministerio la regulación de los precios o buscar algún mecanismo que estimule a las empresas, tanto nacionales como a las importadoras, a traer cada vez más alimentos. Nosotros en ACELU, evidentemente, hacemos mucho énfasis, por supuesto, en lo que es la industria nacional, ¿verdad? Sin duda. Que si observamos lentamente, estamos viendo que están apareciendo empresas, están apareciendo panaderías, entre comillas, ¿verdad?, que son exclusivas de gluten free. Está bueno, está interesante. Ahora, me parece que debería de haber una cuestión de política de Estado ante esto. Digo por lo siguiente, recién manejaban el término, el único medicamento es no consumir productos que tengan gluten, ¿no? Acá no es una cuestión estética, de que como esta galletita porque no quiero engordar, acá estamos hablando de salud. Y no es cuestión de que un médico termine recetándote tal galletita o tal dulce o lo que sea. Debería de haber un compromiso. En ese sentido, más allá de esa gestión que se hace, ¿el Ministerio de Salud Pública no debería también tener un rol más protagónico en este tipo de campaña? Sí, en los últimos tiempos hemos logrado, hay una buena comunicación para gestionar algo. Si bien, es como decís, lo que necesita el celíaco es una dieta libre de gluten. Hablando de salud, claro. Claro, la celiaquía lo que tiene es que no hay ningún fármaco para esto. Si uno está mal, tiene que esperar a desintoxicar su cuerpo. No hay otra solución. Armarse de paciencia. Exactamente. Así es. Sin duda que una persona sana es mucho más redituable para toda la sociedad que una persona que está padeciendo la celiaquía por no poder consumir los alimentos que debe, porque eso acarrea un montón de dificultades para la sociedad, para el Estado, para todo. Porque una persona, un celíaco que no puede comer sus alimentos, por ejemplo, un día, una ingesta que haya hecho con gluten, le puede ocasionar de repente una semana de falta del trabajo. Por una ingesta. Por una ingesta. Por una ingesta de alimento con gluten, sí. Un malestar de una semana. A ver, contaminación. Claro. Porque no solamente es que yo digo, bueno, como este pan, que sé que tiene gluten, me va a hacer mal. Utilizo un cuchillo que utilizas antes para cortar un pan. Ahí ya me alcanzó para que tal vez me lleve 3, 4 días de malestar y que un malestar importante que no me permita salir de mi casa, por ejemplo. En un niño también. Podemos llegar a las crisis celíacas que terminan en internación. Por eso es un tema que hay que tener con mucho cuidado y respeto. Cuando a veces dicen, bueno, un poquito no te hace nada, que lo escuchamos a diario, y necesitamos que entiendan que un poquito hace mucho. ¿Hay distintos grados de celíaco? No. ¿Se es celíaco o no se es celíaco? Los grados, cuando uno cuando se hace la biopsia, que es quien, digamos que es el padrón de oro que dice sos celíaco, no, con eso se ratifica o se descarta. Allí lo que tenemos es el grado del daño que tiene el intestino al momento de la biopsia. Pero digamos que la ventaja que tiene esto, que luego de hacer una dieta libre de gluten, eso se recupera. Claro. Se recupera y se tiene un intestino sano hasta que se vuelva a recibir una ingesta de gluten. Nosotros hablamos de comprar productos envasados en supermercados, en almacenes o en tiendas especializadas. ¿Qué pasa con la oferta gastronómica en algunos restaurantes, en la plaza uruguaya? ¿Estamos preparados para atender y recibir como corresponde a un celíaco? Digo por esto de la contaminación. Por eso dice, bueno, no voy a un lugar donde hay masa, pizza, pasta. Voy a una parrillada, pero en la parrillada también hay productos que tienen... ¿Estamos preparados? ¿Se cuidan esos detalles? Yo creo que no estamos preparados. Este tema lo hemos trabajado mucho con el Ministerio de Turismo, porque justamente la preocupación del Ministerio de Turismo era tanto para el turismo interno, ¿verdad?, claro, como el que viene de Argentina, de Brasil. ¿Qué pasa cuando llegan una familia, cuando uno de los integrantes es celíaco, ¿verdad? Porque
van al restaurante y si ya ven que no pueden atender a uno de los integrantes de la familia, se va todo el grupo. Entonces, el Ministerio de Turismo, por el tema de la inclusión, trabajamos con ellos mucho el tema, trabajamos con la parte de restaurantes, con la parte de hotelería, y obtuvimos muy buenos resultados. Pero creo que hasta ahora no estamos preparados. Y acá es que queremos involucrar también al Ministerio de Educación y Cultura para poder preparar a los docentes, para transmitir a las nuevas generaciones, para transmitir tanto a las escuelas, liceos, UTUS, CAIF, qué significa ser celíaco y cómo afecta el no tener la información. Porque realmente, estando bien informados, no hay ningún problema, porque lo único que tenemos que hacer es cuidar que el alimento que llega al celíaco esté libre de gluten y tener los cuidados de que no exista, como tú decías, la contaminación cruzada. Igual también celebro, sí, algún aspecto positivo es que cuando uno va, organiza una fiesta, un cumpleaños, siempre, si sabe que hay un celíaco, se reserva algún menú o algo, o algún plato específico para ellos. Bueno, habrá una acción, ¿no?, importante en el marco de este Día Nacional e Internacional del Celíaco. Sí. En el día de hoy, a la hora 10, vamos a estar en el IMPO, donde justamente vamos a celebrar este día que para nosotros es muy importante, que no es los 365 días del año, ¿verdad? Es hoy 5 de mayo, amparados en la ley 18.430, donde vamos a hacer la apertura por parte del equipo de ACELU. Luego vamos a tener una mesa redonda donde va a estar las autoridades de la Intendencia, del Ministerio de Turismo, de INDA, del Ministerio de Educación y Cultura, van a estar en esa mesa. A continuación va a seguir la diputada Valentina Rapela, que está trabajando con un proyecto de ley para celíacos que está constituido por 17 artículos para ver si podemos lograr sustituir a la que hoy está en vigencia, pero que no se cumple, que tiene solamente 7 artículos, por lo tanto no se adapta a la realidad de hoy, porque ha habido muchos cambios. Entonces una ley que tenía 7 artículos no se adapta, y además de que no se cumple. Y para cerrar, bueno, la secretaria de ACELU... No, y tenemos también invitadas dos gastroenterólogas pediátricas que han trabajado mucho y bueno, y nos van a hablar un poco de cómo ha cambiado los números que tenemos de un tiempo a esta parte. Realmente, a veces en zonas ha sido bastante importante el cambio. Claro. Bueno, y siempre allí en la Asociación Celíaca del Uruguay están abiertos para asesorar, acompañar, brindar cualquier tipo de respuesta a las consultas que puedan tener, porque a veces escuchar el diagnóstico resulta complicado, pero más complicado es seguir viviendo, sufriendo algunas cuestiones sin tener las herramientas adecuadas como para tener una vida normal, ¿no?, dentro de ese contexto de no consumir alimentos que contengan gluten. Muchísimas gracias, Susana Chicmejian y Claudia Olivera, por su aporte. Estamos a las órdenes también para difundir, no solo en este 5 de mayo, sino cuando la entiendan pertinente. Muy amable. Muchísimas gracias por recibirnos en este día.